Muy bien, estamos ya para iniciar en esta hora y me alegra mucho saludarlos. Deseo de corazón que estén bien su familia, que esté bien todas las personas en casa. Cuidémonos mucho, cuidémonos mucho. Aunque hoy vamos a hablar un poquito de estas nuevas restricciones, eh, pero, mm, pero mi deseo es de que puedan estar bien y en casa, en familia y que si hay una otra necesidad hay, pues de que una u otra forma, pues Dios pueda hacer eh, la, la obra de proveer, ¿verdad? Para todos nosotros. Entonces, que Dios los bendiga, ese es el deseo del día de hoy. Levantemos el ánimo un poquito, vamos a recibir la clase del día de hoy y vamos a continuar. Hoy vamos a tener como unos 40, 45 minutos en el cual vamos a continuar con el tema de las finanzas públicas. Posteriormente ya vamos a trabajar un tema en grupo para que podamos avanzar directamente en la clase del día de hoy. Eh, Se me ve por acá para compartirles pantalla. Muy bien, se recuerdan que la vez pasada estuvimos platicando un poquito de esto y justamente hace un momento o hace X tiempo platicamos con la licenciada Lorena el día de hoy y me platicaba y me imagino que les va a preguntar sobre cómo va su proyecto, el producto seleccionado eh, y hacia bueno, en realidad platicamos porque ya lo platicó en la sección B y estaba muy contenta de que de una u otra forma ya tenemos más respaldo y más tecnicidad para respaldar nuestra elección, como por ejemplo son los sectores, porcentajes de crecimiento y todo este tema del PIB. Entonces, eso es muy bueno, eso ya nos da bastante tema de dónde hay que invertir, por qué hay que invertir ahí y toda esta situación. Sin embargo, pues de una u otra forma tenemos que seguir con las inversiones y conociendo un poquito del tema en el tema económico del por qué nosotros elegimos invertir ahí. Y hablábamos directamente de las finanzas públicas y veíamos que Guatemala maneja un déficit presupuestario que lo apalanca con deuda. Vamos a ver rápidamente la deuda interna de Guatemala hasta el mes de julio, porque aún no tenemos el dato de agosto, ya eran casi 120 millones de quetzales, ¿sí? 120 millones de quetzales. Ahora, si comparamos, por ejemplo, los últimos dos gobiernos, porque estábamos haciendo esa comparación, Jimmy Morales recibe el país con casi 63 mil millones de deuda y lo entrega con 83 mil, o sea, hay casi un poquito más de 20 mil millones de deuda, eso es mucho, perdón, es aquí, con 25 mil, eso es bastante el tema de la deuda. Sin embargo, vean, de 87, que era el nivel de deuda interna, el año pasado, cuando Jimmy Morales entrega la presidencia a Yamatei, para el día de hoy ya ha crecido esto en un poquito más de 33 mil millones. Eso es una exageración. Eso es una exageración. Ahora, ¿de quién es la deuda? La deuda es del Estado, ¿sí? La deuda es del gobierno, no es de nosotros los guatemaltecos. Obviamente, ahora, si la deuda es del Estado, si la deuda es del gobierno, ¿nos llega a afectar a nosotros? Claro que sí. Nos llega a afectar porque va a llegar un momento en el cual esto es como el tema de créditos de un banco, ¿sí? Si a usted ya le dieron bastante crédito, va a llegar el día en que van a ver, usted quiere otro crédito, sí, pero tiene dos, y si ya su nivel de deuda ya rebasó, su capacidad de pago ya rebasó, ya no le damos. Entonces, cuando eso llegue a suceder, de que ya no nos den más dinero para poder trabajar la diferencia entre los ingresos y los egresos del Estado, que es el déficit presupuestario, bueno, nos vamos a ver en serios problemas como guatemaltecos. ¿Por qué? Porque el país automáticamente va a dejar de mover dinero a través del gobierno. Eh, entonces, en base a esto, pues vemos que la deuda está creciendo bastante y vamos a ver, esto es la deuda interna, la deuda externa.
que está compuesto por varias situaciones. Por ejemplo, el sector público debe esto, en bonos se debía esto, más en préstamos esto, que es de parte del gobierno central. Hay un subtotal que sería la suma de esto más esto. Y luego está el total, que es la suma de los 334 más los 232. Entonces ya hay un total de 566 más el Banco de Guatemala que tenía una deuda de 155, entonces ya hay una deuda total de 722 millones. Esto era en 1980, en 722 millones de dólares, porque esto está en dólares. Ahora, si nosotros lo vemos a la actualidad, son 10.500 millones de dólares. Es un platal y les apuesto que ahorita ya creció más, porque esto era a finales del 2020. Eh, Aunque podemos buscar más o menos los datos ahí, pero si multiplicamos 10.500 millones de dólares y lo multiplicamos por 7.7 son casi, pensemos que son casi los 80.000 millones de quetzales. Los 80.000 millones sumados a los 120.000, entonces en esta altura Guatemala está debiendo casi 200.000 millones de quetzales. Entonces, eso es mucha plata. Eso es mucha plata que debe Guatemala. Pero esto nos afecta, sí afecta al sector empresarial, pues es lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, Terminamos la clase pasada, aunque lo que acabamos de verlo fue la última parte que vimos de la clase, y terminamos la clase pasada viendo este video, que vamos a volver a ver hoy por lo pequeño que es, pero también porque ahí vamos a sacar algunos datos que usted va a ir apuntando por ahí. Ahora hablamos de temas económicos porque las autoridades del Banco de Guatemala Permítanme que casi no se oye. deuda que actualmente tiene nuestro país. La deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto. Sin embargo, se encuentra en un rango manejable, detallaron autoridades de la. Ahora hablamos de temas económicos porque las autoridades del Banco de Guatemala se refirieron en torno al nivel de deuda que actualmente tiene nuestro país. La deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto alcanzó un 32%, sin embargo, se encuentra en un rango manejable, detallaron autoridades de la banca central. Antes estábamos alrededor del 20 y nuevamente ahora en 2020 se da una nueva grada, obviamente por el endeudamiento que requirió atender todos los programas relacionados con la pandemia. Normalmente es aceptado que el límite de endeudamiento, una señal de alerta puede ser un 40%, es decir, todavía estamos 8 puntos porcentuales abajo de eso y esperemos que nos mantengamos en esa situación. Y eso es algo que valoran mucho las instituciones que califican crédito. Otros países cercanos andan entre 80, 90, 100. En referencia a la deuda que se adquirió para atender la pandemia, no se han registrado efectos inflacionarios. Y en cuanto a posibles efectos de los 11.000 millones que aprobó el Congreso y que el Banco de Guatemala desembolsó al gobierno central, yo les diría que afortunadamente en este momento pues no vemos efectos inflacionarios y aquí por varias razones. Una es que cuando se aprobó un Junta Monetaria, pues se autorizó, digamos, que pasara al Congreso, se insistió mucho en que fuera a una tasa de mercado. Ok, entonces esto es lo que vemos directamente en estos momentos de cómo está la situación en Guatemala. Si ustedes se recuerdan, ¿qué porcentaje del PIB? Eso fue en agosto del 2020. ¿Qué porcentaje del PIB se debía en ese entonces? Vuelvo y pregunto, ¿qué porcentaje del PIB se debía al momento de hacer el video? ¿El 20? El 20, muy bien. Bueno, sí, el 20 fue una de las cantidades que él mencionó y él decía que al inicio del año pasado se debía el 20 en cuestión a relación del porcentaje del PIB, pero eso fue antes de la pandemia. Al momento de la entrevista, ¿cuánto era? 32. 32%, gracias Walter y Jorge. El 32% en relación al PIB, ¿sí?
Ahora, él hablaba de un límite. ¿Cuánto sería el límite donde ya la economía se pone en alerta? El 40. 40. Ya, gracias, Kellen. Entonces, tenemos ya el 40% ahí en base al límite. Entonces, esa situación sí es un poquito alarmante para Guatemala. Esa situación sí es bastante alarmante porque esto fue hace algún tiempo y la deuda sigue creciendo. Entonces, pasa si Guatemala llega a tener ese 40% de deuda y llega a tener una alarma? Pues se puede crear una crisis económica, y una crisis económica lo que nos va a llevar es a que haya menos circulación de dinero y que empiece a haber desempleo y que algunos sectores bajen y cosas así. Similar a lo que hubo el año pasado, solo que el año pasado la crisis económica fue directamente, eh, tuvo como principal, ¿cómo llamarle? Principal causa la pandemia, en cambio, pero era algo que el gobierno trató de ir controlando y que gracias a Dios lo pudo hacer. Para no, para ver estos porcentajes, cómo está Guatemala y cosas así, esto es similar como cuando usted va a pedir un crédito. Cuando usted va a pedir un crédito, le ven su récord crediticio, ¿sí? Y ven cuánto está endeudado y ven si aún así lo le pueden autorizar otro crédito, por ejemplo, si ya tiene cosas así. Entonces, esas son, por ejemplo, está ¿cómo es? El buró de créditos del Banco de Guatemala o de la Superintendencia de Bancos, donde ven su tema de crédito. Entonces, alguien por ahí está. Al momento en que ven ese, pues, le dicen si sí o si no. Vaya, lo mismo que funciona para nosotros, las personas individuales, pues también pasa en esta situación. Entonces, quiero mostrarles, y quisiera que me pusieran mucha atención, el informe de riesgo país de Centroamérica. Esto es de Centroamérica, obviamente es de Guatemala, al segundo trimestre del año 2021, es decir, a junio, ¿sí? Finales de junio. Esto lo sacaron en julio, si no mal estoy, lo sacan por trimestres. Entonces, esto es lo más actual que ustedes van a conseguir de momento. Hay tres calificadoras riesgo a nivel mundial, ¿sí? Está la Fitch Rating, la Moody's y la S&P, ¿sí? S&P, que son tres calificadoras que mantienen el tema de los rating y cosas así. Ahora, los tres nos califican como a Guatemala. Antes de ver la calificación que le pusieron a Guatemala, quiero que conozcamos un poquito más de algunas otras circunstancias. Por ejemplo, no, no es ese, es este. Entonces están las tres calificadoras. Está, como les dije, esta es la Moody's, la S&P y la Fitch, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí están. Aquí se desenvuelven las tres. Por ejemplo, si un país es calificado como AAA por Moody's o por AAA por S&P o por AAA por Fitch, entonces el país está muy bien, el país está re bien. Pero si empiezan y lo califican como AA1 aquí o AA2 o AA3, significa que hay un alto grado de confiabilidad. O sea, sí estamos bien, estamos muy bien. Media vez estemos aquí en verde, pues estamos bien. Está el grado medio superior. En el grado medio inferior, aquí las cosas ya no empiezan a estar del todo bien. Está el grado de no inversión especulativo. Cuando un país se encuentra acá, entonces lo mejor es estar atentos a no invertir. Entonces nosotros tenemos que estar, por ejemplo, si usted quiere ir a invertir a México, tiene que ver en qué situación está México. Obviamente este no es su único parámetro de medición para ver cosas así, o sea, también tiene que ver el sector, tiene que ver el crecimiento, pero el nivel de deuda del país, también es delicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Guatemala, el gobierno es el principal, uno, empleador y el segundo, proveedor de servicios. ¿Por qué empleador? O sea, no hay institución en Guatemala
que tenga más empleados que el gobierno, ¿sí? El gobierno hace algún tiempo tenía, no recuerdo la cantidad, pero eran casi 800,000 personas empleadas. Yo creo que ahorita ya es mucho más. Entonces, al momento en que el gobierno tiene tanta gente empleada, le paga y toda esta gente, pues con su salario va y compra pan, compra azúcar, compra huevos, va al cine, compra helados, va a los supermercados, va a comprar ropa con ese dinero. Si ese dinero dejara de existir por parte del gobierno, entonces la economía se estanca, porque con lo que las personas del gobierno van a comprar al supermercado, entonces los dueños del supermercado les pagan a sus trabajadores. Entonces con eso los trabajadores van y pagan colegio, pagan gasolina, o sea, que no haya un dinero evita que haya dinero en circulación y eso genera una crisis. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si el gobierno de Guatemala empieza a encontrarse en estos rubros que son muy fuertes, muy delicados, entonces ya no le van a hacer préstamos. Entonces el gobierno ya no va a tener para invertir, para pagarle a los empleados, para invertir en carreteras, para invertir en obras, para invertir en hospitales. Entonces eso va a hacer que la economía se pare. No sé si me doy a entender hasta dónde vamos, compañeros. Díganme un sí o un no, por favor, pero díganme algo. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Sí, Sí, aquí gracias. estamos al pendiente. Entonces, eso nos ayuda, o sea, que el gobierno tenga acceso a préstamos por el déficit, porque recuérdense que son menores los ingresos que los egresos, entonces hace que le den préstamos. Y media vez siga teniendo una calificación aceptable, entonces el gobierno va a seguir accediendo a créditos, pero va a llegar un momento en que si no controla esto, como lo está haciendo ahorita, o sea, el gobierno está prestando mucha plata, entonces lo que van a hacer es que ya no le van a prestar y el gobierno ya no va a tener dinero y nos vamos a ver en serios problemas todo el país. O sea, como bien les digo, la deuda es del gobierno, la deuda es del gobierno, pero si el gobierno no se controla, las consecuencias de esas deudas las vamos a sufrir todos los guatemaltecos. Ahora, si usted se da cuenta aquí, el grado de inversión no es especulativo, o sea, no nos tenemos que dejar guiar por lo que nos digan, sino que directamente aquí ya es cerciorarnos muy bien, altamente especulante el tema de los préstamos, riesgo sustancial. Entonces, personas o empresas que quieran venir a invertir a Guatemala, pues ven mucho el caso de que en Guatemala haya crecimiento económico, porque si yo voy a invertir a un lugar, pues quiero que en ese lugar hayan compradores, haya gente que tenga dinero para yo venderle mis productos. En Guatemala sucede eso. También en Guatemala está la carga tributaria del 10.1 que vimos que es muy baja en comparación de otros países. Entonces, Guatemala, aparte de que hay gente que me compra los productos, también la carga tributaria es muy baja. Entonces son buenos lugares para ir a invertir o para venir a invertir. ¿Qué nos ganamos los guatemaltecos con que vengan a invertir? Si bien las ganancias se las llevan, pero nos vienen a generar empleo. ¿Sí? Y recuérdense que una persona que le pagan dinero por su trabajo, pues es un ente económico activo que empieza a gastar y toda la situación y eso activa la economía. Entonces, mientras más abajo estemos, está difícil la situación. Si la calificación ya pasa a un C, si usted se da cuenta aquí, A son buenas noticias, B ya no son tan buenas noticias, C es un caos. C es un caos en las tres calificadoras, porque son 3 lugares que nos califican. En base a eso, ahora sí leamos cómo es que está calificado Guatemala. Este es Costa Rica. Recuérdese que Guatemala ya está en un 32% de su PIB. Y si llega a 40 ya es señal de alarma. Aquí está Guatemala. Muy bien, gracias. Le voy a pedir favor a Marlon que nos lea por esta situación, este párrafo de cómo está Guatemala. Buenas tardes. Buenas tardes, Marlon. Guatemala para el segundo trimestre de 2021 mantiene las calificaciones y perspectivas de su deuda soberana, tal y como se observa en la tabla a continuación. Dichas calificaciones y perspectivas se encuentran respaldadas
por un fiscales conservadoras que han minimizado el endeudamiento del gobierno y una robusta liquidez externa. Muy bien, gracias, Marlon. Entonces, si bien dicen aquí Guatemala mantiene calificaciones, ¿a qué se refiere? Porque vean, esto es por trimestres, marzo 2020, que fue el inicio de la pandemia, junio 2020, septiembre 2020, y así, a cada 3 trimestres, la Fitch Rating o rating, esta en todo el tiempo nos ha calificado como BB negativo, solo que aquí ya nos pone un B estable, un BB menos estable, y todos ellos son los únicos que han cambiado calificación y han pasado de un BB negativo a un BB menos estable. ¿Qué significa esa BB menos? Lo estamos viendo en la Fights. Vamos a ver. Fights, aquí está. Entonces, pasaron a Guatemala de un BB de aquí a un BB menos, ¿sí? O sea, sí lo bajaron de calificación, pero lo siguen manteniendo estable, o sea, estamos bien ahí, según la calificadora. O no estamos del todo bien, pero al menos estamos ahí estables. Ya perdí el dato aquí donde estamos viendo. Ok, este es. Y si usted ve Moody's, siempre nos ha tenido como BA1 en todo este tiempo. BA1 estable, BA1 estable, BA1 estable, pero nos pasan a BA1 negativo. O sea, ya hay un tema ahí que no nos favorece. BA1 negativo. ¿Qué sería esta situación? BA1. Sí, nos tenían aquí en BA1 estable y tal vez nos bajaron a BA1 negativo, que lo que ya sería el próximo camino llegar aquí, ¿sí? Fitch nos tuvo en estos dos, Moody's nos tiene aquí, pero puede ser de que aquí ya estemos próximos a caer acá, ¿ya? Y S&P creo que es el otro que nos falta. Sí, S&P o Standard & Poor's, ellos nos han tenido siempre como BB menos estable, BB menos estable, BB menos estable, BB menos estable y sin BB menos estable. O sea, ellos nos han mantenido en esta calificación BB menos estable, ¿sí? Entonces, estamos cerca, o sea, Moody's es el que está próximo a bajarnos para acá, pero los otros dos nos mantienen acá, o sea, Fitch nos bajó de aquí para acá, o sea, estamos en este grado, en esta sección de grado de no inversión especulativa. ¿Qué pasa? ¿Qué tiende a afectar eso? Y eso yo quisiera que usted se le quedara, que usted lo apuntara. O sea, Guatemala está en una estabilidad económica, ¿sí? Está en una estabilidad económica, pero no significa que estemos bien, tampoco que estemos mal, ¿sí? Solo que nos tienen que cuidar mucho esta situación, pero veamos qué es lo que ellos escribieron. ¿Dónde está? Este es. Pues aquí directamente nos van a dar alguna información de los datos y le voy a pedir favor a Jorge Antonio que nos lea este párrafo. Situación de la deuda pública. Con datos disponibles a abril 2021, la deuda pública total consolidada de Guatemala se ubicó en, imagino que es 26.392.4 millones de dólares. Ajá. Corresponde al 31.7 del PIB. De este saldo, 16.083.7 millones corresponde a deuda interna consolidada, 60.9 del total, y 10.308.7 millones de dólares a deuda externa, que corresponde a 39.1%. El crecimiento interanual de esta variable fue de 15.7. Muy bien. Gracias, Jorge. Este crecimiento es el que a mí me preocupa un poquito, ¿ya? Entonces, como les digo, o sea, el gobierno se tiene que cuidar porque ya va en el 31%. Ese es el problema, que ya va aquí en el 31%. Entonces, o en el 32 casi, como lo decía el video. Entonces, Guatemala tiene que cuidarse y mejor si reduce ese tema de
la deuda. Dentro de un momento vamos a ver un video sobre eso. Entonces, Guatemala está ahí, o sea, debe casi 26.000 millones de dólares, pero esto era en abril de este año, ¿sí? Habría que esperar algún otro dato más actual. Vemos aquí cómo está el crecimiento. Esto era con respecto al PIB. Aquí ¿qué fecha era? En enero del 2018, más o menos estábamos entre el 26% y ahí nos habíamos mantenido. Permítanme, vamos a ver. En enero 2020, febrero 2020, pues nos habíamos mantenido ahí. Pero vean, después de la pandemia, pues esto se vino arriba, o sea, creció bastantito. Y la pandemia es algo que tenemos que cuidar. Ahora, hay un factor positivo, y ese factor positivo yo le voy a pedir favor vamos a ver acá, que Ángela, ¿y puedes apoyarnos en el tema de este factor positivo? Factor positivo. Es uno de los países en América Latina donde donde se registró una menor contracción económica influenciado por el crecimiento de la exportación y remesas. ¿Solo? Sí, solo. Gracias, Ángela. Entonces, eso es importante porque, vea, Guatemala fue uno de los países que menor contracción tuvo en su economía. ¿Por qué hablamos de menor contracción? Porque Guatemala, recuerden que solo decreció o tuvo un PIB negativo de un 1.5, ¿sí? O de un menos 1.5. En cambio, otros países, y lo vimos en nuestras tablas anteriores, cómo es que se vinieron con un -4, un -5%, un -7, un -8. Guatemala fue uno de los que menores sufrió. Y eso gracias al crecimiento de las exportaciones y también a las remesas. Aunque eso lo vamos a ver en economía internacional. Pero vean, Guatemala tiene 3 principales fuentes de ingreso en el exterior, ¿sí? En el mercado internacional. El primer lugar son las exportaciones, que generan casi 12.000 millones de quetzales, las remesas que generan casi unos 7.000 a 8.000 millones de quetzales, y en tercer lugar es el turismo. El turismo sí se vio bien afectado el año pasado. Este año también, pero ya fue menor. Ahora, hay algunos factores de riesgo que eso sí son los que vamos a platicar un poquito mejor hoy, y hay factores de riesgo a la baja que son negativos y hay factores de riesgo a la alta que son positivos. Entonces yo le voy a pedir favor a Catherine. Catherine, ¿nos ayudas leyendo el primer factor a la baja, por favor? Catherine Yamilet. Bueno, entonces le voy a pedir favor a Cristina. Cristina, ¿puedes leernos aquí, por favor? ¿El primer inciso? Sí, sí. Dice, falta de medidas que permitan solucionar una tendencia a la baja en los ingresos fiscales con relación al PIB. Muy bien, gracias. ¿Y qué pasa con esto? O sea, ¿qué nos va a afectar en la economía? Por eso son riesgos a la baja. Son riesgos de que pueden crear de que la economía se venga para abajo. La falta de medidas que permitan solucionar una tendencia a la baja de ingresos fiscales, es decir, que el gobierno no recaude todo lo que necesita. Ahora, si ustedes se recuerdan, nosotros, gracias a Dios, pues pudimos ver esto de una mejor manera porque el gobierno en julio recaudó bastante dinero y se propuso recaudar 68.000 millones de quetzales y ya iba por, 64.000 y ya iba por 44.000. Entonces, se cree que Guatemala va a llegar, o sea que ese riesgo a la baja, a menos que pase algo muy fuerte de aquí a fin de año, ese riesgo a la baja no va a existir. Y Guatemala va a tener ingresos fiscales sobresalientes, al menos seguro llega a su meta. Está también el segundo riesgo a la baja. Mercy, por favor.
No está Mercy. Se lo leo yo. Gracias, Leslie. Condiciones políticas que limiten la flexibilidad de la financiación gubernamental y la eficacia de las políticas económicas, como la no aprobación de los presupuestos anuales y o la interrupción de la finalización. Financiación, gracias Betty, muy amable. Entonces, ese es el tema político. Vean cómo ahorita estamos sufriendo, el gobierno está teniendo problemas, el Congreso o el Ejecutivo contra el Legislativo y todas esas situaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que el Ejecutivo va a presentar su presupuesto y el Legislativo no se lo va a aprobar. O sea, todas esas situaciones, todas esas peleas, todas esas diferencias en el tema político también pueden afectar a Guatemala, ¿sí? Porque no van a poder traer inversión. Ese es un problema que se tienen que solucionar y para que sigan estando la aprobación de los presupuestos, porque recuerde que la aprobación de los presupuestos, ahí viene también lo que Guatemala va a hacer en préstamos. Entonces, si el Congreso está dividido, si el Congreso no apoya al Ejecutivo y si el Ejecutivo no hace bien su trabajo, eso vamos a tener repercusiones. Ahí sí está un poquito mal Guate, ahí sí usted ya se dio cuenta en las noticias que no estamos tan del todo bien. Jessica, ¿puedes leernos el último inciso, por favor? A ustedes les voy a pedir que enciendan su cámara. A ver. Gracias, Jessica. Alice. Es que yo no sé por qué me están apareciendo en quién. Dígame, Eric. Léenos, por favor, el último inciso. ¿El de mejora sostenida? No, el de resultados, el que está. Muy bien. Resultados de crecimiento inferiores a lo esperado o respectivas, permítame que no alcanzo a ver. Ahora sí, voy a empezar desde el inicio. Gracias. Resultados de crecimiento inferiores a los esperados o respectivas de crecimiento a medio plazo para más débiles causados, por ejemplo, por la disminución de las remesas, el malestar social y o los problemas de gobernabilidad. Gracias, Alice. Entonces, eso es muy importante porque tenemos resultados de crecimiento. Guatemala tiene sus proyecciones, pero si son inferiores a lo que nosotros venimos esperando, vamos a tener problemas. O si el crecimiento a mediano o a mediano plazo son débiles, causados principalmente por la disminución de las remesas. Gracias a Dios, Guatemala va muy bien en este año en las remesas. Les digo, ese es punto de economía internacional. Pero puede pasar que en Estados Unidos se ponga fuerte el tema migratorio y cosas así y nos manden a la gente, que era lo que ¿cómo se llama el presidente anterior? Donald Trump estaba buscando. Pero Guatemala ahorita hay un bastante malestar social. Hay bastante malestar social con el gobierno y también hay problemas de gobernabilidad. ¿Sí? Esos dos son los que a mí me dan un poquito de pena porque, vea, a mí me llamaba o me causaba curiosidad que la gente peleara y que saliera a manifestar, que se vale, ¿va? O sea, todos, o sea, podemos salir a manifestar, pero que la gente saliera a manifestar pensando y decían, ya derrocamos a un presidente, ¿por qué no derrocamos otro? Pensando en que ya se había derrocado en su momento a Otto Pérez y a Roxana Valdetti. Pero habían ciertas diferencias. En aquellos tiempos renunció Otto Pérez y renunció Valdetti porque no les quedaba de otra. Ya la CICIG junto al MP habían sacado todas las pruebas y las habían dado en televisión, en conferencias de prensa. Entonces ellos en realidad ya estaban acorralados, ya estaban con todas las pruebas que les habilitaban y que habían solicitado al Congreso que les quitaran la inmunidad para poderlos arrestar, ¿verdad? Obviamente no
no eran declarados culpables, pero ya habían pruebas para su detención, ¿ya? Entonces ellos dijeron, o al menos dijo Otto Pérez en su momento, yo no voy a permitir que la figura del presidente de Guatemala se vea envuelto en una aprehensión de la policía, ¿ya? Entonces él dijo, prefiero renunciar y que yo sea arrestado, pero ya como una persona civil, no como presidente de Guatemala. Entonces, el Congreso ya después se reunió para quitarle la inmunidad, pero ya no fue necesario porque él ya había renunciado como presidente. ¿Por qué? Porque habían pruebas. ¿Qué pasó en este tiempo, estos días que quisieron ir y manifestar contra Yamatei? No tenemos pruebas, ¿sí? La CICIG y todo este tema hasta Sandoval, que le acaban de sacar orden de captura, no habían pruebas contundentes. O sea, si todo se dice, todo se sabe, pero no hay pruebas. Entonces, un presidente así no va a renunciar. Otto Pérez renunció porque habían pruebas, igual Roxana Valdetti porque habían pruebas. En este caso, contra Yamatei no hay pruebas contundentes, entonces él no va a renunciar. Él no va a renunciar. Entonces la gente sale a manifestar y crean primero un tema de bloqueo o empieza a estorbar el movimiento económico normal de la gente. ¿Por qué? Pasa una persona aquí en casa y me dice, cómpreme por favor, porque mire, él traía manzanas y dice, mire, por esto de los bloqueos, yo vengo caminando desde Puente Arroyo con mi carga, ¿sí? Con mi carga, o sea, esa gente que venía caminando desde allá hasta aquí con su carga por los bloqueos, ¿sí? Ahora, yo no digo que los bloqueos sean malos, ¿sí? Porque hay causas que lo justifican, pero también el país se vio paralizado, entonces eso afectó en tantos millones de quetzales, otra vez se afectó la economía, pero lo peor de todo es que, miren, estamos en país con alerta roja, con alerta máxima, y eso fue un tema de regar el virus de manera increíble, o sea, de manera tan irresponsable la gente salió a manifestar en esta situación. Entonces, yo no estoy en contra de la manifestación, yo estoy en contra de manifestar sin pruebas, sin contundencias, ¿ya? Ahí sí estoy en contra. Y también y de estas consecuencias de gente pobre, gente de los pequeños productores que se esfuerzan por vender sus productos, salen ellos afectados. También sale afectado el país en su economía, o sea, y salimos a manifestar en balde porque no hay pruebas. Ese es el problema. Entonces se crea un pánico social y eso, como dice acá, crea un tema de riesgos a la baja, ¿sí? De que Guatemala tenga riesgos a la baja, pero también hay riesgos a la alta. No sé si me doy a entender, compañeros, díganme si van conmigo o ya los perdí un poquito o si alguien tiene algún comentario que lo diga ahorita, ¿sí? Antes de continuar leyendo. Aquí vamos pegado, licenciado. Gracias, Fermín. Un comentario por ahí, no sé si es válido o si va el tema, pero eso de los bloqueos, según dicen que igual punto dijera que entre la misma población se dividió también porque parte del producto que se exporta es producido dentro de esos cantones, dijera que estaban bloqueando. Sí. Entonces, a la larga, ellos mismos también se estaban afectando. Sí, es que por eso les digo yo, y como al final ustedes saben que aquí hay gente infiltrada, gente que es manipulada, gente que llegan a infiltrar para que se peleen, y, o sea, eso es una tristeza para Guatemala. Y el problema es que sí, nos vemos afectados todos. Para mí es muy triste, que manejen a la gente y que les digan, salgan a manifestar y salen y no hay pruebas y salen afectados. O sea, salgamos a manifestar todos cuando sí sepamos que tenemos las pruebas contundentes. Y en ningún caso estoy defendiendo al gobierno, tampoco lo estoy culpando, pero no hay pruebas contundentes, ¿sí? Todos lo sabemos, pero no hay pruebas. Y con este caso que mandaron a volar al pobre Sandoval, esta gente puso como fiscales a gente de ellos, entonces nunca les van a hacer nada, ¿ya? Entonces, ¿cómo solucionar eso? Ese es otro camote, ¿va? Pero nosotros estamos viendo cómo eso afecta económicamente. Y las nuevas restricciones, que era
lo que yo les decía que íbamos a hablar, las nuevas restricciones también nos afectan económicamente, pero gracias a Dios pienso que hay un cierto equilibrio en no cerrar el país los fines de semana. Si cierran el país los fines de semana, entonces sí la economía se venía un poquito abajo. Que cierren el país por un mes de noches, está más o menos. O sea, ya hay sectores que empiezan a estar afectados, como son los gimnasios, como son el tema deportivo, reuniones, hoteles que ya estaban haciendo fiestas. Por ejemplo, yo me imagino que más en algún hotel había alguna fiesta programada hoy y ya no la van a poder hacer. O lo que hicieron es que la estarán empezando ahorita para terminar a las 7:30. O sea, pero, o sea, todas esas personas, esas instituciones se ven afectadas. Pero, bueno, continuemos. No sé en qué municipio ustedes, pecaría si digo el nombre que creo, pero estaban celebrando el día del tuk-tuk. O sea, yo me enojé tanto, o sea, estaban celebrando el día del tuk-tuk, tanta gente y los tuk-tuk adornados con globos, o sea, en pandemia. O sea, la gente no está colaborando y eso al final le va a dar más pie al gobierno para robar. San Juan Atitán, gracias. Sí, o sea, es que no puede ser, o sea, hay cosas que no pueden ser, ¿va? Pero para eso está usted estudiando, para prepararse mejor y para poder analizar las cosas de una mejor manera. Pero también hay riesgos a la alza. En estos riesgos a la alza, le vamos a preguntar a Cristina, ¿cuál es el primer riesgo a la alza? Cristina Agustín Mendoza. Sí, es Cristina, ¿no? Ok, gracias. Es mejorar sostenida de la recaudación fiscal, que mejore las métricas de sostenibilidad de la deuda. Muy bien, gracias. Entonces, que Guatemala, como ustedes se recuerdan, gracias a Dios, estamos en una mejora sostenida de la recaudación fiscal, es decir, de recaudar impuestos. Y eso lo que va a hacer es sostener la deuda, o sea, tener dinero para pagar las deudas y no prestar más o prestar en lo menor posible y que siempre tengamos oportunidades de crédito. Recuerde que mientras mejores sean nuestros ingresos, más oportunidades de créditos van a haber. Gracias. Brian de León, podrías ayudarme con esta. Se nos fue Brian de León. Si quiere lo leo yo, Lick. Perfecto, gracias. Mejoras en los indicadores de gobernanza y desarrollo humano en relación con sus pares, especialmente en el control de la corrupción y el Estado de Derecho. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que, o sea, que tenemos que mejorar los indicadores de gobernanza. O sea, ¿qué pasa con El Salvador, con Bukele? Ellos están mejorando sus indicadores de gobernabilidad, de desarrollo humano en relación a sus pares, o sea, en relación a Guatemala, El Salvador, El Salvador de quién estamos hablando, de Honduras, de Nicaragua, ¿ya? Y especialmente un control de la corrupción y el Estado de Derecho. Eso es lo que nos está afectando y Guatemala tiene que mejorarlo. Guatemala últimamente con las decisiones que tomó se lo trajo abajo, entonces eso es muy, muy delicado. Entonces ese es el análisis de realmente lo que se hace acá y tenemos buenas noticias, ¿va? O sea, estamos mejorando en recaudación, estamos teniendo buenos niveles de exportación, perdón, buenos niveles de remesas. Eso nos ayuda, eso nos ayuda. La economía dentro de sus calificaciones está considerado estable y lo vamos a leer con el último reporte, que este es el de S&P, confirma la recalificación de riesgo país. Esto estamos hablando aquí está todo el reporte, pero solo vamos a leer esto en mayo. Y vieron que mantuvieron la calificación. Entonces,
Vamos a ver qué es lo que ellos dicen, ¿sí? Permítanme acá, es que quiero que quede un poquito más pequeño. Ahí está. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más que nos lea, por favor, el primer párrafo? Yo, La Agencia licenciado. Internacional Calificadora de Riesgos, Standard y Poor's SIP confirmó el pasado miércoles 28 de abril la calificación de riesgo crediticio para Guatemala de BB y mantuvo la perspectiva estable. La referida agencia indicó que la calificación del país es producto de una deuda pública moderada con respecto del PIB, de políticas fiscales y monetarias prudentes y de un nivel de liquidez externa. No obstante, indicó que la base impositiva, la presentación de servicios públicos y la infraestructura son factores que limitan el crecimiento económico de largo plazo. Gracias. Entonces, cómo nos calificó esta calificadora? O sea, ¿cómo estable? O sea, se mantuvo. Y gracias a Dios porque no hemos prestado mucho como otros países. Pero, o sea, el nivel de deuda es moderado. Pero también por el tema de las políticas fiscales que existen en Guatemala y las políticas monetarias. O sea, Guatemala, gracias a Dios, desde hace muchos años ha tenido muy buenas políticas fiscales y monetarias. Pero algo que impide el crecimiento a largo plazo es la prestación de servicios públicos. O sea, eh, eso afecta porque los servicios públicos en Guatemala no son buenos. La infraestructura, carreteras, puentes, edificios, todo eso es muy malo en Guatemala. Entonces, eso va a limitarnos a largo plazo. El gobierno tiene que invertir en eso. Da tristeza porque no sé quién está reportando que el pavimento o asfalto que están haciendo de aquí en la carretera hacia los municipios del norte, es decir, de Paquish para San Juan Escoy, supongo, está ya, o sea, no ha sido inaugurada y ya se está empezando a rajar, a descomponer. O sea, imagínense la calidad de carreteras que están haciendo ahí, pues, o sea, eso es una tristeza. Y eso tiene que mejorar. Por eso Guatemala necesita un presidente que tenga las agallas, pero también una atmósfera que le permita trabajar. Con Jimmy Morales eso pasó, o sea, no le permitieron trabajar y se lo terminaron jalando y listo, pues. Pedro, ahora sí, por favor, este párrafo. Según según la agencia calificadora, se espera que durante los próximos 3 años Guatemala revierta en gran medida el aumento temporal en su déficit fiscal, producto de la crisis económica derivada de la pandemia. Asimismo, durante ese mismo periodo se espera que el perfil externo de Guatemala se mantenga sólido y que su política monetaria continúe anclando las expectativas de inflación alrededor de su meta. Muy bien, gracias. Entonces, que los próximos 3 años, o sea, Guatemala ahorita se puso a prestar bastante, pero fue por la pandemia. No les voy a decir que sea válido, pero fue muy común en todos los países. Hay videos que demuestran cuánto todos los países se endeudaron. Hay países que se endeudaron más que Guatemala. Entonces, ellos piensan que la idea es de que en los próximos años, pues Guatemala, obviamente su presupuesto sea más bajo y la recaudación de impuestos sea más alto y ya no exista el tema de la deuda por la pandemia. Entonces, se cierre un poquito más la brecha de déficit fiscal. O sea, se tiene que mejorar. Ya no hay que prestar tanto. Eso es lo que ellos creen. Pero también, vamos a ver, económica, durante ese periodo se espera que el perfil externo de Guatemala se mantenga sólido. O sea, ¿qué pasa? Guatemala ante los otros países tiene un perfil sólido, una economía estable. Entonces la idea es mantener esto y también las expectativas de la inflación se mantengan dentro de lo esperado. Sí, que no haya mucha inflación. Gracias, Pedro. ¿Quién más quiere leer el siguiente párrafo? Yo, Gracias. licenciado. ¿Sí me escucha?
Sí, sí, te escuchamos. El informe señala que se podría incrementar la calificación de riesgo de Guatemala durante los próximos 12 a 18 meses si una buena gestión económica, conjuntamente con una agenda de reformas institucionales, fortalece la gobernanza y aumenta los ingresos fiscales del país. Adicionalmente, indica que la referida calificación podría reducirse si el impacto de la pandemia en la economía de Guatemala y el déficit fiscal conducen a una debilidad persistente de las finanzas públicas. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué es el tema? Guatemala puede mejorar su calificación, es decir, bajó en este tiempo, pero puede volver a subir. ¿En dónde? Cuando les hablo de bajó, es porque bajó en este rubro. Entonces, la idea es que empiece a subir, que pase de este cuadro corinto a este naranja, ¿sí? O sea, la idea es que empiece a subir. Y dice que Guatemala puede subir, según lo que nos ayudó ahí el compañero a leer, que el gobierno puede mejorar en estos próximos 18 meses, siempre y cuando haya una gestión económica adecuada y que hayan reformas institucionales. Fortalecer que la gente empiece a creer nuevamente en el gobierno y aumentar más el tema del ingreso. O sea, hay cosas que sí se pueden cumplir, hay otras cosas en las cuales habría que trabajar. Y para terminar, dicen, en el contexto descrito, las autoridades reafirman la disposición del país de continuar fortaleciendo el crecimiento económico en un entorno de estabilidad macroeconómica, así como su compromiso por continuar haciendo esfuerzos por impulsar las reformas estructurales a mediano plazo que permitan elevar los niveles de productividad del país y el bienestar de la población. Entonces, o sea, el gobierno y las autoridades siempre van a decir que están dispuestos ya que lo hagan o que les funcione es otra cosa. Pero en conclusión, yo pienso que Guatemala es una economía que está relativamente estable, nos mantenemos ahí como buena imagen. Sin embargo, las cosas no han ido mejoras, sino que han empeorado. Pero de que seguimos siendo estables, pues seguimos siendo estables. Voy a presentarles un video por acá. Vamos a ver. Quería presentarles un video de cómo está el tema de Guatemala. Este es un video de cómo, recuérdense que el presidente del Banco decía, Guatemala antes de la pandemia estaba en un 20 de deuda con respecto a su PIB, estaba en un 25, ahorita subió en 32, ¿sí? Pero él dice que ya una señal de alerta es llegar al 40% del PIB. Pero quiero que usted se dé cuenta a lo largo de la historia cómo es que en América Latina está la situación. Vean por acá. Vamos en el año 94, ¿sí? En el año 94 y vemos un país como Honduras que su nivel de deuda, de deuda pública respecto a su PIB era de 88.41, Panamá del 73, o sea, España del 58. Y en ese tiempo Guatemala no aparecía acá. Guatemala no aparecía acá porque su nivel de deuda era muy baja. Entonces, hay países que sí deben mucho. O sea, el país que estaba más cercano a como está Guatemala ahorita es El Salvador. El Salvador tenía 30.66 y Guatemala ahorita tiene 32, ¿sí? Vean, hasta este momento aparece Guatemala. Hasta este momento aparece Guatemala en el año 2000
con una deuda respecto a su PIB, una deuda pública respecto al PIB del 6.22%, pero también Nicaragua casi le pega al 100% de su PIB, o sea, todo lo que produce un país, no el gobierno, sino del país, en un año, eso era su nivel de deuda de Nicaragua en ese tiempo. Sigamos viendo. Vean cómo va creciendo Guatemala, ahorita ya llegó a un 20% en el 2001, ¿sí? Y se mantiene entre el 18, entre el 25% en los próximos años. Vean en este caso cómo Argentina ya debe más del 100, al igual que Nicaragua y Uruguay, o sea, ellos ya su deuda es muy alta. Y eso les trajo crisis en esos tiempos, crisis económicas. Vea Guatemala, se sigue manteniendo entre el 21, Guatemala tiene. Quiero que vea Venezuela, vea, Venezuela está en un 25, ha bajado y ha subido, pero se mantiene en un 25. Más o menos ya en el 2014 vaya viendo cómo está Venezuela. Vea, Argentina es un país que se ha recuperado, pero vuelve a caer en crisis, no han fortalecido su economía del todo. Guatemala se mantiene, Venezuela está ahí como un 25, 26, 28, 29, vea Venezuela 32, 45, Guatemala se mantiene en un 24, España con un 78, 80 casi por ciento. A ver ahorita Venezuela en 2014. Guatemala se mantiene en un 25. Venezuela vuelve a recuperarse un poquito, a deber menos de su PIB. Guatemala sigue en el 25. Ahora ve a Venezuela. Vean cómo se cayó la economía de Venezuela en casi al 200% y lo pasó el 200. Esto fue en el 2020. Ahí Guatemala estaba ya en un 25% y todo lo que viene de acá ya es una proyección, pero ya no es una proyección válida porque Guatemala no, o sea, vino la pandemia y afectó a todos los países. Solo vamos a terminar de ver, porque si no hubiese habido pandemia, Guatemala se mantenía ahí entre el 25, el 27, no hubiese tenido problemas Guatemala. Pero por la pandemia llegó a un 32 y el gobierno sigue prestando y puede llegar a un 40. Entonces vean, si esto ya es una proyección, ¿verdad? Pero vean, voy a retroceder al 2020, que es donde tenemos información más exacta, que sí era del momento, 2019. En el 2019 países como Panamá ya están en un 40, Haití en un 34, Venezuela vimos que en un casi 200% de esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Que se crean esas crisis económicas. Guatemala, por eso es que tiene una buena apariencia a nivel internacional, porque se ha mantenido acá, pero ahorita ya está en un 32% y la idea es que el gobierno no siga prestando, no nos sigan endeudando porque va a generar crisis. ¿Qué pasa cuando hay una crisis? Pues se lo voy a mostrar como lo que pasó en Venezuela. Déjenme ver cómo encuentro esto primero. Y pongan mucha atención a este video, ahorita se lo voy a mostrar. Hace 2 o 3 meses tú comprabas un kilo de carne en 200 bolívares. Hoy en día ya te cuesta 1.600, 1.800, 2.000 bolívares. Son las palabras. 2 o 3 meses tú comprabas un kilo de carne en 200. Hace 2 o 3 meses tú comprabas un kilo de carne en 200 bolívares. Hoy en día ya te cuesta 1.600, 1.800, 2.000 bolívares. Son las palabras de Hermes Ayala, un ciudadano que se sumó al descontento de miles de venezolanos por el constante cambio en los precios de los alimentos, que incluso pueden variar en la misma semana.
Hay que pararse y releer para poder imaginar la dimensión de algunas cifras. En Venezuela, la inflación de los alimentos durante la cuarentena alcanzó el 671,8%. La traducción a las calles es pobreza y desnutrición, un drama cotidiano que marca y atenaza más que nunca a los ciudadanos. Ir al mercado es sinónimo de llevarse una sorpresa. Si una persona va 2 veces en la misma semana, los productos de la cesta básica tendrán precios distintos. El aceite de soya, que es el que más utiliza la gente aquí normalmente, tenía un costo aproximado de 300, 298. Ya el mismo va sobre 640.000 en menos de 3 meses. El gobierno acusa a las sanciones y la oposición a la mala gestión del Ejecutivo. En medio de las disputas, los ciudadanos pasan hambre y viven el drama de llegar a fin de mes sin dinero en los bolsillos. Hoy el precio del dólar ronda los 450.000 bolívares soberanos, pero ya ni la divisa estadounidense amortigua el golpe. Incluso quienes perciben salarios o remesas en la moneda de Estados Unidos pierden capacidad adquisitiva día a día, una realidad que todavía nadie mide con precisión, pero que se percibe de forma constante en las calles. Los huevos van por 680, ya ni eso podemos comprar. Cuando antes pagaba yo por medio cartón de huevos 300. Y ahorita va medio cartón de huevos 680. Ahora ya no queda sino rastro de aquel desabastecimiento que colmó a Venezuela de filas para comprar. Los supermercados se llenan, pero los estómagos siguen vacíos ante la imponente inflación en el país caribeño. Muy bien, entonces vemos cómo un país ya tiende a ser afectado cuando la crisis económica le afecta, o sea, los precios se inflan demasiado. Vieron que en tiempo de pandemia dice que llegó a haber una inflación del 670%, es decir, lo que antes necesitaba 100 pesos bolivarianos, ahora necesitaba 670 pesos bolivarianos, o sea, es un platal. Entonces, si el kilo de carne costaba 200 y subió a 1.600, 1.800, 2.000 pesos, o sea, estamos hablando de que eso es bastante, o sea, y eso es el problema de un país que tiene tendencia a la crisis y que Guatemala ahorita no, pero ya hay un cierto indicio que si no mejoran todo lo que las recomendaciones que nos hicieron, sí va a caer y eso va a afectar a las empresas. Eso va a afectar a las empresas porque si hay inflación, las empresas naturalmente van a dejar de vender. Ahora, por eso es que hay que ser un poquito inteligentes. Vea, si usted vende huevos, usted va a vender todo el tiempo. Si no le digo que se ponga a vender huevos, o ponga a vender frijoles o arroz o azúcar, ¿ya? Pero eso va a ser el producto que siempre se va a vender. A menos que usted tenga un producto exclusivo, un producto con valores agregados, un producto en el cual usted se convierta en necesario para la gente, que eso es parte del marketing. Y parte del marketing es generar una necesidad en las personas y crear un producto para satisfacer esa necesidad. Entonces, esas situaciones son las que están pasando en nuestro país y que no estamos lejos, muy lejos si el gobierno sigue prestando. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Muy bien. ¿Alguien, algún comentario? Aunque todos me van a escribir un comentario de lo que acabamos de aprender hoy, de la deuda pública, de la calificación que tiene Guatemala, empiecen a escribir su comentario, pero si alguien quiere darlo de forma hablada, pues enhorabuena y se ahorra de escribir todo su comentario. Lick. Sí, Pedro. Quizás como estrategia para intentar reducir la deuda pública del país sería aumentar el porcentaje de inversión en su infraestructura y inversión sobre creación de empresas, con el propósito de generar más ingresos y, por supuesto, más impuestos. Porque de lo contrario, si la economía decrece, cada vez nos hundiremos más y quizás llega un punto en donde ya, así como Venezuela, la inflación se vaya por las nubes y eso afecte seriamente al país. Sí, eso es delicado. Entonces, una de las cuestiones es que el gobierno tiene que generar más ingresos, ya sea fiscales, tributarios o no tributarios. Gracias. Recuerde ir escribiendo su comentario. Gracias, Pedro. ¿Alguien más?
Buenas tardes, licenciado. Hola Alice, cuéntanos. Pues bien, yo creo que en repetidas ocasiones hemos escuchado acerca de la deuda interna de nuestro país y pues siempre he escuchado de que dicen de que es enorme, que es grande y que estamos súper endeudados y pues sin duda alguna pues sí, Guatemala tiene una gran deuda, pero realmente en lo personal quiero ser muy honesta en decirle que no tenía conocimiento sobre estos datos y me parecen la verdad bastante interesantes. No es lo mismo ahora para mí que alguien venga y lo diga, tal vez solo porque lo ha escuchado de alguien más sin tener un fundamento. Y pues creo que aún tenemos una esperanza como país. Lamentablemente, muchas de esas acciones correctivas para poder mejorar, pues tienen que venir de nuestro gobierno. Lamentablemente, pues no se tiene un gobierno que haya asumido ya esa responsabilidad. En realidad no sé cuál sea el enfoque de nuestros gobiernos, ¿verdad? Pero creo que la mayoría de guatemaltecos no perdemos las esperanzas de que pues esto algún día mejore y pues ojalá y no empeoremos. Sí, gracias, Alice. Ese es un tema ahí. O sea, sí, conocer todo esto es muy bueno, o sea, es muy lindo. Y tomar las decisiones. Si usted ve que el gobierno empieza a endeudarse más y más, entonces usted tiene que generar estrategias de marketing para que si una posible crisis financiera no lo golpee, ¿sí? Si usted ve que los precios empiezan a subir, entonces usted empiece a generar, a ser proveedor. Y yo creo que usted lo está viendo en Administración 3, en Administración 4, o sea, temas de la calidad total, temas de la administración para atrás o hacia atrás, que es cada vez ir haciendo asociaciones con proveedores o comprándole las empresas a los proveedores o empezando a producir nosotros nuestros propios insumos, o sea, entonces nosotros tenemos que empezar a generar estrategias más si el gobierno empieza a verse en esa situación, si vemos que los precios se inflan, si vemos que el PIB baja, entonces tenemos que generar algunas estrategias. Siempre tenemos que ir adelante de nuestros competidores, ¿sí? Nuestros competidores puede ser que no se enfoquen en la situación económica y que solo vean su punto, ¿ya? No, nosotros tenemos que ver nuestro punto, pero también estar pendiente de lo que sucede alrededor. Doreni dice, necesitamos generar suficientes ingresos para sufragar nuestras necesidades, esperando también el gobierno actúe sin corrupción para que estamos juntos. Eso es muy importante. Ahorita te doy el tiempo, Stuart. Entonces, vea, otra forma de poder reducir esto es generar más PIB. Más PIB, porque si ahorita la deuda está acá, con el PIB acá, entonces si generamos más PIB, automáticamente este porcentaje baja. Entonces, otro tema es ser más productivos como guatemaltecos, ser más productivos. Y está compartiendo un libro con los chicos de arquitectura y que se llama Padre Pobre y Padre Rico. O sea, ese es un buen libro que se los recomiendo a ustedes, más a ustedes que son administradores. Estuardo, por favor. Sí, licenciado, viera que mi comentario en este caso, pues podría decir que apoyo el comentario de Alice, porque viera que así, sinceramente, pues muchas veces, como decía ella, que sabemos o hemos escuchado de personas que dicen que todos, hasta incluso los niños más pequeños e incluso los que no han nacido ya están endeudados, pero entonces, como que si nos hace tomar una idea ya de que ya, porque yo he escuchado a personas que dicen, no, yo ya no me voy a casar y que ya no voy a tener hijos, porque miren cómo estamos ahora, qué será después y qué futuro le podemos dejar. Sin embargo, ahí con el análisis o cómo nos califican estas tres calificadoras, pues yo considero que todavía hay un poco de esperanza para nosotros. Además de ello, pues tomar en cuenta, ¿verdad? Que hay países que van mucho peor que la situación que nosotros tenemos. Sin embargo, como decía Alice, estos comentarios que rodean o rondan por nuestros ambientes, pues dicen que Guatemala es el único país que es el que va mal. Sin embargo, no es así. Hay países que van un poquito peor que nosotros, aunque nosotros también nos dirigimos a esos rumbos. Sin embargo, como decía ya en el análisis, esperando, ¿verdad? Que
el próximo gobierno pues sepa controlar toda esta situación para que en los próximos años, como decía ahí, en los próximos 3 años, pues podremos recuperar prácticamente para poder reponer, digamos, las deudas que ya se tienen o al menos controlarlo. Ese sería mi comentario, Lick. Gracias. Gracias, Estuardo. Es que sí, el tema es muy bonito, es muy interesante, pero también ya estamos pasando de castaño claro a castaño oscuro, dijeron los viejitos. ¿Por qué? Porque ya hay algunas situaciones que ya hay más préstamos, más deuda, cosas así. Por eso es que cuando ustedes dicen seleccionar al próximo presidente, pues ya es un poquito hasta triste en Guatemala, pero hay que ver qué propuestas económicas trae, qué propuestas económicas de mejora, y no solo que la gente vote por ellos porque les dan una su laminita o les dan sus 100 quetzales, ¿no? O sea, ya Guatemala ya merece algo mejor. ¿Alguien más, compañeros? Si no, No leo. nos regaña, pues, Lick, que andamos recibiendo las láminas. No, no te creo, no. Es difícil, Lick, porque lo que pasa es que el sistema de gobierno de lo que es el CACIF nos tiene bien controlado y la gente está acostumbrado de que siempre les da algo. Y la gente, yo me doy cuenta en un proyecto que está tirando esos de PSI ahorita, le está pagando, lo están construyendo su casita, ¿va? Y le pagan 1,500 a ellos como para hacer un trabajo de albañil y empieza a poner pretexto, que no nos va a alcanzar el dinero, que es poquito el tiempo, que no sé qué tanto. En un lado, ellos haciéndose bola, no solo que es su casa, que lo están apoyando, y todavía ponen sus moños que no le están pagando bien. Va, ahí es el primero. Y otra aldea me di cuenta que le dieron 1,500 y a ponle que era un proyecto de un mes, yo creo que le hicieron. Y el otro le dijo, ¿sabes qué? Mira, nos sobró tanto dinero, ¿qué hacemos? Porque los 1,000 que nos dieron, como son como 3 pagos, estás hablando como 3,000, que les dieron por la ayuda de eso, de la lluvia que pasó el año pasado, el huracán. Y dijeron, no, a nosotros nos sobró, porque la verdad, y eso me doy cuenta de cómo está la gente, pues el que no les dicen que no les alcanza, que están exigiendo mucho sueldo, no saben ni qué están haciendo, ni medir y todo. Entonces es lo mismo que está la gente ahorita, que están cerrados en un mundo que nada que ver, no quieren apoyar, pues, siendo en ellos mismos, mucho menos a otro. Sí, es complejo. ¿Alguien más? Yo vi que alguien más abrió su micrófono, pero es complejo, es triste. O sea, el mismo guatemalteco quiere trabajar menos y ganar más. O sea, es así. Y ya cuando uno lo ve desde un punto de vista ya económico, hasta uno se molesta, ¿va? Pero a veces uno mismo ha caído en esa situación. Helen dice, yo creo que es muy importante saber y analizar de cómo está la deuda pública actualmente en Guatemala y ver cómo se tiene una estabilidad económica para que no se eleve más de lo que ya está. O sea, mire, con este tema usted ya se puede convertir en político, perdón, y tirar buenas propuestas. Doreni, ya habíamos leído el de Doreni, ¿verdad? Daniela dice, es muy importante saber cómo está nuestro país hoy en día y a la vez buscar estrategias para poder solventar la deuda y tener una buena economía en nuestro país. Mire, nosotros no podemos hacer nada por solventar la deuda, nosotros no, ya es el gobierno y las personas que están ahí, ¿verdad? Obviamente usted puede participar en mesas de diálogo y presentar sus propuestas, sus ideas, y usted puede apoyar al gobierno y de repente se gana un su hueso ahí, un su trabajo, pero no podemos hacer nada. Lo que nosotros podemos hacer, y por eso es que somos capitalistas, o sea, ver cómo están las circunstancias y tomar decisiones en cómo están las circunstancias y que sean provechosas para nosotros, como también desde la iniciativa privada generar cambios, a generar propuestas, generar instituciones, ONGs o instituciones que apoyen al país, que apoyen a Guatemala. O sea, yo estaba trabajando con, bueno, perdón, la iglesia, mi iglesia está trabajando con unos misioneros de Guatemala que están construyendo gallineros en toda una, en varios municipios y van a construir gallineros para generar economía en estos lugares. San Rafael Petzal y otros lugares. Entonces, desde ahí podemos actuar. Y donde podemos actuar de manera directa es siendo parte del gobierno, eso sí. Si usted tiene ahí la idea
o el punto de quererlo hacer, pues busque la forma. Margaret dice, la deuda pública en Guatemala se considera de una manera estable y a diferencia de otros países los datos presentados son muy interesantes ya que se pudo conocer, un poquito más de lo que Guatemala está pasando y en cuanto a su economía. Depende de nosotros poder generar estrategias para seguir un mejor futuro y el cambio de nuestro país. Sí. Gracias, Margaret. Walter dice, es muy importante innovar nuevos proyectos internos que generen empleos para nuestros pueblos, crecer económicamente, internamente, para producir economía que ayude a salir de las deudas de nuestro país. Sí, sí, Guatemala va a salir de las deudas, media vez recaude más impuestos, media vez se produzca más PIB, obviamente se generen todos los procesos gubernamentales, cada vez haya menos corrupción, etcétera. Marlon Samayo, yo pensé que ya habían escrito todos. Han escrito muy pocos, compañeros. Marlon dice, la deuda pública tiene un impacto negativo en la economía, empleo y finanzas públicas. Por tal motivo, no se debe permitir que esta crezca. Sí. Mercy dice, necesitamos que exista un gobierno que no sea corrupto. Sí, eso sería un gran paso para poder disminuir la deuda, ya que a veces utilizan el dinero de una forma inadecuada. De repente Nayib Bukele quiere venir a gobernar Guatemala. Es necesario crear y cumplir políticas que ayuden a que el país no caiga en una crisis económica. Somos un país estable para la inversión extranjera, pero la mala administración es un factor que puede endeudarnos más y que nos lleve a la crisis financiera. Crear estrategias como fiscalizar mejor control de los ingresos del Estado. Gracias. ¿Alguien más que quiera dar su punto antes de que pasemos a la siguiente actividad? La deuda genera desconfianza en los mercados internacionales, sí. Sí, es que eso también lo ven los mercados, los índices de confianza en Guatemala se vinieron por la pandemia para abajo, pero se están empezando a levantar. Lo cual no solo conllevaría un riesgo de no colocar toda la deuda de un país necesita, sino también de aumentar los intereses. Sí, Guatemala paga demasiado dinero en intereses. También citar los escenarios de inflación, que no vamos a enfocarnos mucho en la inflación porque viene más adelante. Muy bien, leo el último. Ángela dice, podemos observar que la deuda de Guatemala está decreciendo por la pandemia. Está creciendo, sería. Y las prestaciones que ha hecho, prestaciones que han hecho y hemos observado las tablas y porcentajes que se ha estado arrastrando año con año. Muy bien, gracias. Vea, vamos a aprovechar la siguiente media hora de clase. Déjenme ver dónde está. Y hay una guía que ustedes ya tienen en plataforma, ¿sí? La tienen ahí en... Uy. Ok. Ahorita están viendo lo que es la guía de las finanzas públicas. Esto lo hacen en grupo y lo entregan el viernes, ¿oyeron? El viernes. Y, por ejemplo, eso lo tienen que hacer en base a los documentos que están en la plataforma y los enlaces. Por ejemplo, un concepto y definición de lo que son las finanzas públicas. Quisiera que ustedes investiguen la misión, visión y valores. Y aquí está el enlace del Ministerio de Finanzas. El Plan Estratégico Institucional del año 2020 al 2026. Eso es importante. ¿Qué es lo que Guatemala quiere? Específicamente el Ministerio de Finanzas, que es el encargado de todo lo que es el presupuesto. Por ejemplo, también las funciones. Aquí está el enlace. Las funciones del Ministerio de Finanzas Públicas. Luego ya nos adentramos en el presupuesto, importancia del presupuesto, ustedes lo tienen que buscar en los documentos. El presupuesto general de ingresos y egresos
quiero que me platique de lo que está en las páginas 16 a la 18 del presupuesto al ciudadano. Ese enlace ya lo leímos, ya lo vimos, pero también está en plataforma. Los ingresos del Estado, los corrientes de capital, también el presupuesto de ingresos de Guatemala. Esto es teoría, estos dos son teoría, pero este ya es de Guatemala y aquí están las páginas donde usted lo tiene que buscar. Los impuestos directos e indirectos de Guatemala, solo listarlos, aunque los vimos, pero ya aquí lo tiene. ¿Cuáles son los ingresos mensuales, perdón, 2020? Aquí era 2021. Ya no se lo puedo corregir en el documento que está en plataforma, pero usted lo puede ver ahí. Los ingresos anuales, la carga tributaria de Guatemala, que hablamos en su momento, los egresos del Estado, el presupuesto de egresos de la página 21, el presupuesto de egresos por tipo de gasto está aquí en estas páginas y también por institución que está en estas páginas. El déficit presupuestario de Guatemala que está en estas páginas en cuestión al PIB, el periodo fiscal, el proceso presupuestario, las fases de actividades financiera del Estado, y también la definición de la deuda pública, cuál es la deuda pública en Guatemala, la interna, la externa, cómo se maneja la calificación de riesgo país en Guatemala, que lo vimos hoy, los factores de riesgos tanto a la alza como a la baja y la conclusión de la calificación riesgo país de Guatemala. Usted puede investigar más de lo que ya leímos. Y también tiene que adjuntar en este mismo trabajo para su proyecto oportunidades de proveer al Estado a las distintas instituciones o ministerios. Recuérdense que eso lo vimos, cómo convertirnos dependiendo del negocio que ustedes ya eligieron en su proyecto, cómo a través de este proyecto o de este negocio qué podemos proveerles a las distintas instituciones. O sea, ¿qué podemos proveerles y a qué instituciones? Los impuestos afectos, eso usted ya llevó cursos de finanzas, entonces que usted tiene que ver qué impuestos son afectos en su empresa. Análisis de la calificación riesgo país y su influencia en el proyecto del negocio. O sea, cómo lo que hoy vimos y va a llegar a generar influencia en su proyecto del curso y también el proceso para ser proveedor del Estado. Aquí hay un video de YouTube que le va a llevar más o menos, es un poquito más de 1 hora, que lo tiene que leer bien porque ahí hablan de un webinar de cómo convertirnos en proveedores del Estado, ¿sí? Entonces, obviamente ahí usted tiene que elaborar un proceso en base a estas oportunidades ya que están acá. Aquí es qué podemos proveer al Estado y aquí es cómo podemos proveerle al Estado, ¿sí? Entonces, eso ya lo tiene usted en plataforma. Vuelvo a mostrarles plataforma. Lo tiene aquí, en el área de material de aprendizaje, en el tema de las finanzas públicas, lo tiene hasta aquí abajo, ¿sí? Guía de las finanzas públicas, lo tiene acá. Muy bien, ¿alguna pregunta, compañeros? Esto es para el viernes y es grupal, ¿sí? Ahora, el hecho que sea grupal, yo le voy a pedir de favor que me imagino que ustedes se lo reparten porque es complejo a veces juntarse, pero ya depende de ustedes después volverlo a leer, volverlo a leer lo que los compañeros ayudaron con tal de su aprendizaje, ¿sí? Yo lo puedo hacer individual, pero los voy a ayudar en este momento en que sea grupal, pero por favor, ya depende de usted sentarse a leer, sentarse a repasar sus clases, sus temas y tener cualquier duda ahí por ahí. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿El equipo de proyecto es el que va a ser el grupo siempre de ese trabajo? Sí, sí, a través del equipo de proyecto. ¿Ese no es parte del proyecto o sí? La segunda parte sí es parte del proyecto, pero es parte del trabajo. Entonces ya después yo les voy a decir en qué parte del proyecto lo vamos a ir acomodando, ¿ya? Bueno. Gracias, licenciado. Muy bien. Gracias. Voy a leer un último comentario. Dice, se necesita un gobierno que tenga carácter y conocimiento de administración. Sí. Lastimosamente nunca llega un administrador a ser presidente, al menos en los últimos tiempos. Bueno, Jimmy Morales era administrador. Sí, Jimmy Morales era administrador. Para que se invierta en los lugares donde no se produce. Así hay más empleo y que se invierta más en el sector de las MIPYMES. Eso es muy importante. Invertir por ahí.
Muy bien, entonces ahora lo que ustedes van a hacer en esta siguiente media hora, van a juntarse su enlace, la clase la vamos a dar por terminada acá. Si usted tiene dudas, se reúne con su grupo y me manda el enlace para poderse reunir y empezar a generar la guía y esta situación. Si no hay alguna otra pregunta, pues nos damos por ahí por terminados la clase el día de hoy. En la reunión que vamos a formar vamos a trabajar el documento que presentó. ¿Va? Exacto, que ya está en plataforma. Está bien. Muy bien, si algún grupo tiene problemas porque todavía está mal acondicionado, cosas así, quédese conmigo. Si alguien no he nombrado administrador de la página, que yo creo que hay una persona por ahí, quédese conmigo para que de una vez lo resolvamos en este momento. Los demás pueden retirarse y si tienen dudas en esta media hora, mándenme el enlace para que yo llegue ahí con ustedes. Permítanme antes de que se vayan, solo voy a tomar asistencia por medio de esto. Muy bien, ya. Pueden retirarse, compañeros, y quedarse conmigo los que tengan dudas o que tengamos cosas pendientes. Adiós, Liz. Feliz tarde. Gracias, Doreni. Gracias, Liz. Buenas tardes. Es Walter, los compañeros. Eso. Yo lo conozco por ahí. ¿Cómo le va? Ahí calidad.